Dime. He escuchado a muchas personas y probablemente estoy segura que usted los ha escuchado también. Comparar a las figuras públicas que están ahora como opositores dentro y fuera de la isla, compararlos con nuestros héroes de las luchas de independencia. He visto a Eliezer ser comparado con Martín y Ferrer y Michael con Mateo, y eso se sigue repitiendo, ese patrón de querer ver a nuestros héroes en lo que está saliendo ahora dentro de la oposición, ¿verdad? E incluso he visto que en muchos en chats y en comentarios en las redes, en cuanto a una figura pública de estas hace algo notorio, pues ya empiezan la gente a alabarlos y a verlos como futuros, los mesías y futuros presidentes de la República, y lo dicen, presidentes, y hay hasta comentarios que ustedes que preguntan, ¿quién va a ser presidente? Eliezer va a ser presidente, fulano va a ser presidente. ¿Por qué tendemos a ser la mayoría seguidores pasivos, en vez de tomar un poco más de protagonismo dentro de esta? ¿Por qué siempre tendemos a tomar esa posición de yo sigo a alguien y ese decide por mí y a ese lo Mira, aplaudo, en vez de ser más partícipes? Porque así, así nos adoctrinaron en el socialismo cubano, ¿no? Cuando te dicen es una orden de arriba, si el partido lo decidió, pues así tiene que ser y cosas así. Aprendimos de esa manera. Pero nosotros también venimos de una cultura monárquica, ¿ya? O sea, había gente que moría en batallas defendiéndose de los ingleses para defender la propiedad del rey. Y no conocían al rey ni lo iban a conocer nunca, aunque se salvaran de esa batalla. Pero el rey era como un estigma, algo ahí, y era realmente la propiedad del rey. Entonces, hemos heredado esa cultura del Señor, ¿no? Cuando la hemos trasladado al martirologio, ¿entiendes? O sea, esa exaltación de los mártires, recuerda la palabra exaltación, ¿ya? Eso también significa que en otro lado hay disminución, ¿entiendes? O sea, cuando tú hablas y exaltas a Maceo y al otro, ellos sí, ¿qué dirían ellos? ¿Me entiendes? ¿Qué estás diciéndole a la masa? Ustedes son nadie, ustedes son cobardes, ustedes son incapaces. Porque cuando tú colocas esos patrones y los llevas a niveles de próceres o los llevas a niveles de apóstoles, tú estás disminuyéndote tú y disminuyendo a los demás en su autoestima, sin ofenderlo. A ver, está la disminución de la autoestima ofensiva y está la otra, la que no notas. La que te dice, claro, tú no puedes porque tú no eres Martí. Tú no puedes porque tú no eres Maceo. La que te están mandando constantemente un mensaje. Entonces, esa herramienta la usaron mucho Stalin y Fidel, ¿ya? Exaltar a los héroes para que quede disminuida la nación actual. No, tiene que quedarse por abajo. Entonces, esa es una. Eh, estas comparaciones, alguien debe estarse riendo de eso. ¿Me entiendes? Si es un trabajo de inteligencia, pues tienen que estar meados de la risa por ahí. Con este tipo de comparaciones, ¿no? Porque para mí son inútiles en el sentido de que el héroe nacional no te ayuda. No te ayuda porque desgraciadamente no puede empuñar un arma o no puede salir y decir algo nuevo. ¿Me entiendes? En ese sentido, si ya te lo leíste, ya te lo sabes, pues hasta ahí ya no te ayudó más. Ya él hizo lo que iba a hacer por ti. ¿Me entiendes? Entonces, eh, te voy a dar otro ángulo. Cuando Martí hablaba con los cubanos, ¿a quién citaba? Porque mira que yo he leído a Martí y no cita a nadie.
O sea, antes que él no hubo próceres y no hubo héroes en los que él se pudiera apoyar. ¿Entiendes? Por eso luchó, porque no contaba con nadie. Si nosotros contamos con los héroes como el religioso cuenta con Dios. ¿Entiendes? Y en realidad no luchamos. Dios proveerá, Dios hará. Será la fuerza divina, ¿entiendes? O sea, los héroes no van a hacer nada por nosotros. Ya hicieron todo lo que iban a hacer. Nos toca a nosotros hacer. Entonces, esta mentalidad que nos sembraron el Fidel Castro, no sé si por comunista o por HP o por lo que fue, o por pillo, ¿no? Por bandolero. Esta mentalidad tiene que ver mucho con la indefensión del pueblo. Ahí dice, ¿por qué el pueblo no se rebela? Por la indefensión. ¿Cómo la adquirió? Bueno, tenemos un héroe nacional. Y los demás que son provinciales, del barrio, del CDR. Pero aquel es nacional. ¿Entiendes? O sea, establece un rango. Hasta en el martirologio establece un rango. Y en ese rango, tú no eres, como es en la cultura indígena, no eres ni el polvo del carcañal. En la cultura esta india, donde uno es una parte del cuerpo y hay uno que es como el carcañal. Entonces, cuando organizan el martirologio ese y se acabaron y llegaste a los vivos, pues son los herederos. ¿Entiendes? Entonces tú eres el heredero del heredero del heredero, como te tocó, ¿no? Tú no tienes valor. Ese tipo de organización de los vivos y los muertos te deja a ti sin valor ninguno. Entonces, había alguien que, hablando de Martí, me decía, no, pero para mí tú vales más que Martí, porque Martí no me puede ayudar ahora y tú sí. Dice, no, que voy a valer yo más que Martí. Digo, bueno, ves, con esa actitud, claro que no vales más, no vales nada. Porque si la actitud tuya es que tú no vales nada, pues no vales nada. Entonces, imagínate tú. Pero bueno, es un poco controversial la visión, ¿no? Pero yo la veo así, o sea, yo soy práctico. Si puedes levantar una piedra y tirarla, pues vales. Y si eres un ícono en una pared, pues no vales nada. No me ayudas. ¿Me entiendes? No me ayudas. Es bien complicadito, pero es así. Desgraciadamente es así. Voy a dar un poquito una retórica acá. Empezamos un poco de historia. ¿Ves? Machado hace su primer gobierno y pasaron muchas cosas buenas en ese gobierno, hizo muchísimas cosas, pero bueno, ese no es el punto. Hace su primer gobierno, Machado era un héroe de nuestras luchas de independencia. Sale como general, brigadier general. Una persona del Partido Liberal llega al gobierno, hace su primer gobierno, sus primeros 4 años, y luego, bueno, viene toda esta... el prorroísmo. Exacto. Fuerza la Constitución, hace sus constituyentes con su gente que era de su parte para forzar todo esto, y bueno, entra a forzar a una dictadura. Y luego lo vemos igual con Batista de 40 a 44, incluso Batista está desde el 33, 34, está ahí siendo una figura fuerte, siendo una figura que tiene el apoyo del asesoramiento americano detrás, pero aún con todo eso, en ese periodo se da la Constitución del 40, en ese periodo entra él a un mandato primero bajo la Constitución del 40 a 44, pero sin embargo, luego regresa. Bueno, y también estaba en el triunvirato por un poquito de tiempo que estuvo. Y se sale en el 44, no decide, pero al final luego regresa y vuelve Cuba a otra dictadura. Y luego nos pasa con Fidel Castro. ¿Por qué tendemos a tener una dictadura detrás de otra? ¿Por qué? Porque algo hay que aprender aquí, porque si no vamos a seguir con el mismo patrón. ¿Qué es lo que le pasa al pueblo de Cuba que tiende, en tan poco tiempo tuvimos 3 dictaduras y la última todavía está ahí? Mira, es algo que no estamos haciendo bien, es algo que permitimos nosotros. Mira,
Ustedes que sepan que Cuando, ustedes han leído mucho de historia de todo este mira, tiempo. cuando tú analizas algo, tienes que estar segura de que tienes todos los elementos. Ya, o sea, analizas un fenómeno determinado, cómo crece una flor en el jardín, cómo se dan las rosas, ¿no? Tienes que tener todos los elementos, tienes que tener el clima, en qué época del año, cuántas veces la vas a regar, qué abono le echas, ¿no? ¿Entiendes? ¿Cómo la vas a cuidar? Sí. Cómo la limpias, la hierba y todo. O sea, no puedes perder los elementos. El sol, la lluvia, no puedes perder los elementos. Entonces, lo que pasa es que en el análisis de las dictaduras en Cuba se está perdiendo siempre un elemento. Son los intereses de los Estados Unidos y la forma en que los Estados Unidos actuaron y cómo el pueblo cubano miraba a los Estados Unidos, cómo lo miramos todavía. Para nosotros los Estados Unidos siempre fue un estandarte, ya para el pueblo cubano, para todos nosotros. Hoy por hoy, ese pueblo que tú ves ahí, Fidel, somos probablemente los únicos que todavía usemos un short con la bandera americana en el mundo. Probablemente seamos los únicos, aparte de los americanos, ¿no? Entonces, imagínate cómo era eso en los años 30, cómo era eso en el 50 y pico, ¿no? Éramos como un estado norteamericano muy próspero en los 40, en los 50. Éramos un estado norteamericano próspero, pero que no teníamos obligaciones con los americanos y no teníamos nada, pero éramos muy influyentes y Estados Unidos era muy influyente en Cuba. Al punto que tienes que haber escuchado, los americanos no van a permitir eso. ¿Te acuerdas de tu vida? Los americanos no van a permitir eso, pero lo permitían. No es posible hacer eso delante de la cara de los americanos. Pues lo hacían. ¿Ya? Entonces, lo que yo te digo esto, ¿por qué? Porque este elemento de la actitud, la posición de los norteamericanos, no puede sacarlo del análisis, porque es determinante. Batista da un golpe en el 52, ¿ya? Y a los 14 días, o 14 días creo, sí, los norteamericanos lo reconocen. O sea, le dan el visto bueno. Pero en una entrevista del hijo de Batista, él dice que Batista el día 9 va a la embajada americana y consulta si da el golpe o no lo da. Porque el golpe no lo preparó Batista, lo prepararon los militares. A Batista lo llamaron para que lo asumiera. Sí. Y el hijo de Batista dice que Batista va el día 9 y le pregunta a los americanos, pues, ¿qué? ¿Acepto el golpe o no lo acepto? Le dijeron que sí. Y a los 14 días lo reconocen. Se demoraron 14 días. ¿Por qué? Porque podían. A Fidel lo reconocieron a los 7 días. ¿Por qué? Porque no podían demorarse. Porque Fidel no era la única organización política pujando por el poder. ¿Me entiendes? Había división entre el 26 de julio urbano y el de la montaña, los serranos. Y además estaba el directorio estudiantil universitario, el 13 de marzo, estaban los auténticos, todos tenían sus muertos en la lucha. Y el movimiento 26 de julio estaba lejos de ser el único y el más fuerte también. Era el más fuerte, pero no creo que fuera mucho más fuerte que los demás en La Habana. Entonces, ocurren cosas. Ya el directorio, el movimiento 13 de marzo toma Palacio, va a Managua a buscar armas y cosas así. Y hay y Fidel todavía anda por allá por Oriente, viene apurado para acá colectando gente de los pueblos porque en realidad él no tenía nadie, él ni siquiera peleó. Entonces, hay una urgencia por parte de los norteamericanos en reconocer a Fidel, no fuera a hacer que el poder lo cogiera a otro. Y reconocen el gobierno de Fidel antes de que Fidel entre a La Habana. Fidel entra el 8 y reconocen a Urrutia el 6, el 7, el 6, el 6 o el 7. Lo reconocen el 7. Urrutia fue el presidente puesto a dedo por Fidel Castro. Y en cierto modo ellos también propiciaron que llegara entonces, Fidel, Fidel claro, al poder. Pero lo que te quiero decir, esta actitud de los norteamericanos confunde mucho al pueblo.
nos confunde mucho porque confiaban mucho en los americanos. En los americanos. La confianza que hubo en los americanos del pueblo cubano siempre fue incuestionable en todo momento durante aquella época. Han trabajado mucho para... Y todavía está. Y todavía han trabajado mucho para destruirla y aún así todavía está ahí. Entonces, el pueblo confió en los americanos. Y los americanos reconocieron a Batista y reconocieron a Fidel. Ya, y Fidel empezó a hacer lo que daba la gana y los americanos se lo aceptaban. ¿Entiendes? Entonces, no es que estemos condenados a las dictaduras. No dije condena. A ver, no puedes ignorar los intereses de los vecinos y los engaños y las jugadas y las complicidades. Estaba precisamente porque no creo que sea la casualidad o que por designio divino nos hayan tocado 3 dictaduras. Algo tiene que haber hecho que pasáramos de una a la otra. Bueno, mira, en América Latina no somos los únicos que hemos pasado por varias dictaduras. Es verdad también. No somos los únicos. Pero los que más tiempo han tenido a la última. Sí. Pero sí somos los únicos que hemos pasado por esa dictadura en las mismas narices de los norteamericanos y han reconocido esas dictaduras. Esa es la cosa. Mucha gente dice, la caída del campo socialista, claro, fue un efecto dominó grande y nosotros estábamos aislados de todo eso, pero en cierta medida el hecho de estar ahí a las puertas de los Estados Unidos creo que fue lo peor que nos pudo pasar. Me parece a mí, ¿no? Yo creo que siempre ha sido lo peor que nos ha pasado. Y como que eso no cambia. No cambia. Y seguimos algunos creyendo en el accionismo y otros creyendo que... No, la geopolítica, a ver, mira. Y que si van a ir a pedir una intervención militar y seguimos creyendo en el fatalismo geográfico que nos enseñaron a desecharlo tiene su valor. No puedes negarlo. ¿Entiendes? Hay cierto fatalismo geográfico. Eso no sale de la nada. Eso no sale de la nada. Seguimos. Ya estamos terminando. Ya vamos a terminar. Casi. Tenemos una oposición de muchísimos años. Muchísimos, de varias décadas. ¿Qué cree que usted que ha estado impidiendo la posibilidad de cambio y la posibilidad de que esa oposición llegara a algo que fuera realmente significativo, a pesar del tiempo que llevan existiendo en la isla? Independientemente de que sí tenemos que reconocer todas las condiciones dentro de la isla, la represión y demás, pero hay algo en la oposición, porque hay muchos grupos dentro de la isla por años, pero ellos tampoco se han puesto de acuerdo, los líderes de los grupos nunca se han puesto de acuerdo, no ha habido nada en común, no ha habido nada realmente, al punto de que ahora mismo están preocupados de que vaya a venir algo y ellos no puedan enfrentarlo, por lo menos lo escuché de la boca de los líderes. Ellos no están preparados para nada que venga. Mira, nosotros cuando comenzamos este asunto de la Constitución de 1940, cuando chocamos con la frase, la causa no es la Constitución, la causa es su restitución. Yo lo recuerdo porque yo fui el que chocó con la idea y lo recuerdo. Déjame hacer una pregunta, quedan muchas preguntas porque me acaban de preguntar ahí cuánto falta. Que la última, después de esta, una más. Una más, está bien. Mira, cuando chocamos con la causa, yo choqué entonces con otra idea. Y yo pensé, ¿y la oposición que conocemos hasta hoy tiene causa? Porque cuando yo choqué con la causa, descubrí que teníamos causa. O sea, identifiqué la causa. Yo no la creé, estaba ahí. La identificamos. Y la primera pregunta, ¿considera usted que tumbar la dictadura, como muchos dicen, mi causa es tumbar la dictadura, ¿eso es una causa válida? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, porque la causa es restituir la Constitución. Pero no para usted en general, los que dicen en Cuba,
mi causa es tumbar la dictadura y la libertad de Cuba. ¿Por qué ustedes no ven? Eso mismo decía Fidel, eso mismo decía Fidel. Exactamente lo mismo, decía Fidel. Así mismo. Pero literalmente está ahí en la historia. Está hasta hablado. Está hasta dicho, escrito, todo, fotografiado. Por eso no confío en eso. Porque ya un tirano nos lo hizo. Entonces, cuando yo identifico la causa y cuando identificamos la causa, a mí me viene la pregunta, a mí en lo personal, y esto no lo he hablado nunca, ¿y los demás tienen causa o no tienen causa? Y me doy cuenta de que no tienen causa. Porque si tú empiezas a hablar de constitución, te das cuenta de que al cabo de 2 años tienes a todo el mundo hablando de constitución. Oiga, y estamos hablando lo mismo todos los días. Sin embargo, la gente se pega. Porque tiene gancho, porque tiene causa, porque tiene origen histórico, jurídico, tiene origen emocional, tiene héroes, ¿entiendes? Pero la oposición se está agarrando a, bueno, a paradigmas que les creó la misma dictadura. Porque el creador de la lucha civil esta por los derechos humanos y tal fue un disidente del Partido Comunista. ¿Entiendes? O sea, es que te dieron el juguete y te dijeron que tenías que jugar. Yo le llamo, fíjate, yo le llamo oposición utilitaria, porque son necesarios. Si no existieran, ¿cuál sería el discurso de la dictadura? ¿Contra quién iban a hablar? ¿Contra quién? ¿Cómo iban a educar a sus tropas represivas? ¿Cómo iban a mantener las mesas redondas, estos discursos agresivos o burlones de este periodista de turno? Mañana le tocará a otro. Son utilitarios, son necesarios. Yo pienso que son creados, pero si no son creados y no existieran, crearían unos parecidos a ellos. ¿Entiendes? Lenin en sus tiempos, Dzerzhinsky, no Lenin, creo que fue Dzerzhinsky, el de la Checa, dijo que había que crear la contrarrevolución, porque si no se crea sola. Y antes que se crea sola, mejor la creamos nosotros. Y Fidel dijo exactamente lo mismo. Hay que crear la contrarrevolución. Porque adivina qué, si tú no la creas, pues te la crea otro. Se crea sola. Y si se crea sola, pasa como con nosotros los constitucionalistas, que surgimos solos y no nos han podido entrar por ningún lado. Porque no nos inventaron ellos. Ellos no nos inventaron. Entonces, ese es el punto de por qué no han prendido. No han prendido porque son utilitarios a la dictadura de alguna manera. A mí no me interesa el que le duela bien y al que no, que se tome una pastilla, que si le duele mucho. Son utilitarios a la dictadura y el pueblo, aunque no lo crean, es sabio. El pueblo sabe dónde hay honestidad, donde hay engaño, donde hay trampa. Por eso no se les suma. Por eso llegan ahí y le gritan a la policía, dictadura, esbirro, y sí te están mirando y no les gusta, pero no se suman porque tú no tienes causa. Cuando se ponen a gritar como la muchacha de la Lisa, la C40 y qué sé yo, enseguida la gente responde, ¿entiendes? La gente responde al momento. Mira, hay algo interesante, ¿no? En cuanto a esta gente. Ellos todos ocultan la Constitución del 40. Todos estos grupos opositores ocultan la Constitución del 40. Pero la ocultan descaradamente porque hay una foto de un letrero que dice Patria y Vida C40. Y cuando los medios lo publican, le quitan el C40. ADN le quitó el C40, el otro, todo el mundo le quita el C40. ¿Me entiendes? Otra casa por allá que le tiraron pintura azul. Sacan, mira lo que hicieron. De ahí decía Patria y Vida y le tiraron pintura azul. No, ahí decía C40. ¿Por qué cree usted que están ignorando la causa que ustedes están?
Ah, El punto número 9. El punto número 9. No sé si yo te mandé el video, ¿no? El punto número 9, porque la constitución, la causa, el protagonista es el pueblo. Y, y no hay ventajas. Nosotros hoy estamos jugando con ventajas. Tú y yo y todo el mundo estamos usando qué ventaja. La ventaja de tener libertad de expresión, la ventaja de poder transmitir, la ventaja de que la internet nos cuesta muy poco, la ventaja de tener el tiempo para hacerlo. ¿Entiendes? El pueblo de Cuba, entre la cola del pollo, el pan que no tenemos, lo que cuestan los megabytes y todas esas cosas, no tienen esa ventaja. La constitución del 40 nos va a igualar. En el momento de decidir el poder y de estructurar el poder, nos va a igualar a todos. Al que recibe grant y al que no recibe grant. Al que tiene experiencia política con el que no la tiene. Al que tiene un camión con el que no lo tiene. Nos va a igualar a todos. Y los que tienen aspiraciones de poder no soportan eso. Ya, así de simple. Yo no veo otra razón.